Bueno, muy buena noche para todos. Son las 7, empezamos esta reunión. Entonces recuerden que el propósito de esta reunión es ayudarnos entre todos a aclarar las dudas que surgieron con motivo de estudiar el tema del módulo 4. Entonces voy a compartir mi pantalla para tomar como referencia lo que tenemos en Coursera y las dudas que tengan. Entonces levanta la mano y hacen su pregunta, presentan su duda. Y después, quien quiera responder, abre el micrófono sin problema, ¿de acuerdo? Si nos interrumpimos, pues nos ponemos un orden, pero lo importante es que nos podamos escuchar entre todos. Perdón que ahora no sé qué ventana es la que voy a compartirles, perdón. Entonces, si tienen sus preguntas, pueden levantar la mano y en el orden en que yo vea que tienen la mano levantada, pues comenzamos. Listo. Entonces, ¿quién levanta la mano? Preguntas, dudas, ¿cómo les pareció este módulo? Si ya hicieron algo, no tienen que haber hecho todo, si se quedaron en algún lugar, algo que les haya llamado la atención, algo que les haya generado muchas dudas, lo miramos. Esta reunión, les repito, no es una clase, o sea, yo no tengo aquí preparada una clase y voy a esperar que ustedes tomen apuntes, no, porque todo está en Coursera. Todo está ya en los videos, en las actividades, en los textos, entonces ustedes simplemente tienen este espacio para aclarar sus dudas. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta? Esta semana estudiamos números racionales, diferentes cuestiones relacionadas con los números racionales, significados, operaciones, uso de material también para hacer representaciones de las operaciones, diferentes maneras de representar los números racionales, de hacer operaciones con diferentes representaciones, situaciones en las que cobra sentido pensar en un número racional, en una fracción. ¿Qué pregunta tienen? A ver, miramos qué hay por aquí. ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Profe, buenas noches. Es que no pude levantar manito. Vale, dice, cuéntame, ¿qué duda tienes? Bueno, es que cuando ya nos empezaba a hablar digamos, del significado, la parte del todo, o sea, cómo desglosar esa parte de los números racionales, o sea, la verdad, lo puse dos, tres, cuatro veces, y digamos que siento que lo he utilizado más que todo en la parte donde dice parte y el todo, que es como cuando Ok, uno le enseña a los chicos empieza como en la noción de fraccionarios, ¿sí? sí, Eh, digamos que no encuentro la diferencia entre digamos, esas cuatro formas de concebir el número racional. Por más de que lo ok, releí, miré los dibujos, o sea, sí entiendo que, digamos, se puede utilizar, digamos, la parte del todo, como, digamos, lo que te explicaba, eh, cuando se utiliza para repartir, ¿sí? sí. Pero me siento perdida, o sea, ni siquiera sé cómo explicar qué es lo que no entiendo de cómo Vale, utilizarlo, cómo concebirlo en operador, cociente y medida. listo, perfecto, Gracias. entendido. Bueno, ¿quién más tiene esa duda o quién nos quiere ayudar a solucionar un poco esta duda? Lo conversamos. La idea es aquí ponernos todos de acuerdo, escucharnos a ver si estamos pensando sobre lo mismo, si tenemos la misma interpretación. Y yo creo que ese es un buen ejercicio. La semana pasada hicimos ese ejercicio y creo que funcionó. De hecho, pues es el ejercicio que usamos siempre, pero pues no sé quién se quiere lanzar. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, significado parte todo que se presenta acá? Ah, bueno, con un contexto, ¿no? En este video, la profesora María siempre habla de dos quintos y entonces muestra dos quintos como parte todo. Más adelante por aquí me voy a adelantar a ver si lo encuentro rápidamente. Dos quintos también, pero como operador, o sea, un segundo significado. Y más adelante por acá vuelve a aparecer dos quintos, pero como un significado de cociente. Y el último que presenta por acá es el de medida. Acá está. Este es el de medida. Dos quintos como medida. Significado de medida. Entonces, ¿quién nos puede ayudar a entender la diferencia entre estos significados? Tranquilos. Aquí
tranquilas. Aquí pueden abrir su micrófono, digan lo que consideran y aquí esto no es una evaluación, estamos aprendiendo, entonces nos lanzamos, decimos lo que entendemos y si tenemos que hacer correcciones las hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién se lanza? ¿Qué diferencia hay entre estos diferentes significados? Perdón que no estoy viendo el chat, por aquí están escribiendo. No. Abren su micrófono tranquilamente. ¿Qué se les ocurre como diferencia? Entre parte todo, vayamos por partes. Entre parte todo y operador, ¿qué diferencia hay? Profe, una diferencia es que en parte de todo, pues buscamos que se parta una unidad en cierto número de pedazos y el operador ya es como que hace una transformación en la fracción, es decir, como multiplicar o dividir. Yo lo tomo de esa manera. Vale, listo, muchas gracias. ¿Quién más? Si están de acuerdo, si quieren agregar algo, si tienen otra opinión, otra interpretación. Hagámoslo Buenas con estos dos noches, primero. profe. Alexandra, cuéntame, ¿cómo estás? Eh, Bien, sí, señor. Parte todo para mí significa el tener una proporción grande y el operador es la forma como yo divido ese todo, digamos, esa forma que tengo para dividirla en las porciones indicadas. Ok, listo. ¿Qué más? Gracias, Alexandra. ¿Alguien más? Los dos quintos significa lo que voy a tomar de, o sea, lo que se toma de, y el otro es cómo lo aumento o cómo lo disminuyo. Ok, listo, muchas gracias, Lizeth. ¿Quién más? ¿Alguien más? Vale, entonces avanzamos un La poquito. fracción como parte de todo. ¿Qué significado, qué diferencia hay entre parte todo y operador? ¿Qué consideras que hay? ¿Cómo lo entiendes? Vale, entonces voy a intentar ayudar un poquito y lo conversamos si hay preguntas. Afortunadamente tengo aquí activos los subtítulos. Ustedes pueden activar estos subtítulos, desactivarlos, pueden ir a los textos que se encuentran debajo del video, ya ahora lo miramos, pero este es importante por la siguiente razón. Justo me quedó el texto que es clave. Fíjense que aquí este 2/5 dice expresa una relación multiplicativa. Lo han dicho en al menos dos comentarios, han hecho relación a lo que significa esta relación multiplicativa. Y dice el número de partes que forman la porción. Entonces, cuando hablamos de un parte todo, tienen razón. Lo que tomamos como referencia es la unidad, ¿vale? Entonces, siempre necesitamos una unidad, algo que se va a partir, algo que necesitamos o en porciones o que vamos a porcionar, ¿vale? Entonces, fíjense que cuando hablamos en este caso de parte todo, de este 2/5, a lo que estamos haciendo referencia como significado en esta situación es a cuántas partes de ese todo nos referimos. Entonces, como bien lo dijo alguien, perdón que no recuerdo los nombres, pero esta unidad de acá, pues se partió en 5 pedazos. Y aquí hay algo clave que no está explícito, pero que nosotros ya lo debemos entender y es que estas partes son iguales. Entonces, cuando hablamos de fracciones, la representación que hacemos, aunque no es realmente iguales, o sea, no son las partes iguales, pero es la mejor representación que podemos hacer de las partes iguales, tomamos una de esas porciones. Entonces, el dividir en 5 y el tomar 2 es justamente esa relación de cuántos quintos hay como relación multiplicativa. Entonces, un quinto es la parte aquí importante y cuántos tomamos son los dos. Entonces, tomamos 2/5. Y estamos haciendo referencia en parte todo a la porción. Siempre vemos un pedazo de la unidad completa y hacemos referencia a ese trozo, a esa porción. Entonces, ese es el significado de parte todo. ¿De acuerdo? Si nos pasamos al significado de operador, fíjense que la situación es diferente.
Aquí la situación no estamos viendo una porción, sino estamos partiendo de un todo o de la unidad y lo que queremos averiguar es cuánto es una parte. Entonces, se toma el todo. Cuando se dice que se opera, lo que se va a hacer es tomar como referencia la fracción que tenemos y usarla también en un sentido multiplicativo. Y es decir, vamos a tomar dos veces un quinto de esa parte. Pero en este sentido de la situación, la unidad en este caso está completa. En la anterior, usamos el dos quintos para referirnos a una porción de esa unidad. En la parte de significado como operador, tenemos la unidad completa y ahora vamos a encontrar una de esas partes. Aunque estamos haciendo, en principio, digamos, el mismo ejercicio, en el sentido de tomar una unidad, ver en cuántas partes dividimos la unidad y cuántas partes tomamos, la situación, que esto es lo clave de estas dos situaciones, es diferente. Aquí ya tenemos las porciones y estamos contando las porciones. En el operador no tenemos todavía las porciones. Sabemos lo que tenemos que hacer para encontrarlas, pero todavía no sabemos cuánto vamos a tener por cada porción. En este caso, fíjense que la unidad en el ejemplo son 1.000 euros. Entonces lo que necesitamos es saber cuánto de esos 1.000 euros corresponden a dos quintos. Tenemos la unidad completa, que son los 1.000 euros, y lo que vamos a hacer es ver esa correspondencia entre esa unidad, partirla en estos 5 y tomar dos de ellos. Y al final, pues lo que nos va a dar es un resultado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa diferencia? Sí, señor. Vale, entonces fíjense que estamos hablando de situaciones y esto es clave. Repito, si pensamos en una fracción como estamos acostumbrados, las diferentes situaciones nos presentan la misma fracción. En nuestra mente va a estar siempre lo mismo, dos quintos. Y hay un significado, pues, al que estamos acostumbrados. Y es tomamos 2 de 5. El tema del significado es en la situación, porque son las situaciones las que permiten encontrar el significado de estas cuestiones en las matemáticas. ¿En qué situaciones cobra sentido hablar de una fracción? Y hay diferentes situaciones en las que la misma fracción tiene un significado diferente. Entonces llevamos dos significados diferentes acá. Pasamos al otro. Este es significado de cociente. ¿Qué entiende por ese significado de cociente? ¿Quién se lanza? Profe, más que todo, yo pienso que ya es como al hacer la división, como la operación de la división. Sí. Es el Que en este repartir o dividir, perdón, sigue, sigue. es el repartir o dividir esa fracción en, pues, en ciertas cantidades, sí, como en ciertas cantidades. Ujú. Tienes la Sí, unidad, Es el resultado de la división. ok. ¿Qué más? tienes la unidad y es saber en cuántas partes iguales lo puedes repartir y qué te queda. De acuerdo. Es la equivalencia de una división. En este caso sería ver cuántas partes equivalen eh, dos quintos Bien. Aquí, en una fracción, en una división. de Y acuerdo. que el Aquí hay una, resultado puede ser un número entero o decimal. puede ser un número entero o decimal. Sí, pues más adelante podemos ver cómo podemos pensar en la fracción o lo que significa una parte de un decimal, ¿de acuerdo? Pero en este caso, fíjense que hay una cuestión diferente a la anterior y es que aquí la unidad está compuesta de dos cosas, pero sigue siendo una unidad. O sea, la unidad, y esto es importante, la unidad la está configurando este par de piezas acá, en este ejemplo. ¿Listo? En el anterior era una o un pastel. Aquí son dos. Esto es independiente porque al final lo que vamos a hacer es repartir lo que hay y lo que hay lo vamos a tomar como una unidad. ¿De acuerdo? Y entonces quiero irme lentamente por acá. Acá está. Y entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Hay dos cantidades. ¿Cuál es la cantidad? Hay una cantidad que se va a repartir y esta es la otra cantidad que es en cuánto se va a repartir.
Entonces, fíjense que, ¿quién está representando al 5 en la situación? La unidad. La unidad está representando al 5. ¿Quién representa al 5 aquí en esta imagen, en esta El situación? 2, ¿El 2 representa al 5? ¿Quién representa al 5? La cantidad de partes en las que se dividió esa torta. Sí, ¿y por qué se dividió aquí esto en 5? En la situación. Porque es un todo. Sí, de acuerdo. Porque Y se en la situación, necesitaban 5 partes. Ajá. La ¿por qué unidad en por qué 5. porque es un fraccionario. de acuerdo? Si tienen razón, de acuerdo. Pero en la situación, que es a lo que quiero llegar, porque el 5 tiene sentido y por qué dividir en 5 tiene sentido y por qué este 5 en la situación es diferente al anterior. En la situación, porque hay 5 niños. Y en la situación, lo que voy a hacer es partir algo para que, digamos, alcance, que es lo que usualmente se hace en una situación de esta. Si queremos repartir para todos en partes iguales, pues lo que hacemos es, ¿cuántos hay? 5. Entonces vamos a partir entre 5. ¿Cómo se soluciona ese problema? Pues tenemos 2 pasteles, pues cada pastel lo partimos en 5 y es la mejor manera de solucionar el problema. Y lo que se va a hacer es repartir a cada uno de estos 5 niños el trozo que le toca de una y el trozo que le toca de la otra parte. ¿Y a cada uno cuánto le tocó? Mi profe, 2 partes. 2. Dos partes de aquello que se partió en 5. ¿Sí? Eso de aquello que se partió, digamos, si este es el pastel, pues este pastel se parte en 5, este también se parte en 5, es como si tuviéramos la unidad completa y la partiéramos en 5, y al final lo que estamos haciendo es repartir a cada uno lo que le corresponde y al final podemos decir cuánto le tocó a cada uno. Entonces este cociente tiene este significado porque lo que se hace es repartir en partes iguales y al final lo que tenemos es el resultado de esa partición. Fíjense que es diferente al de parte todo, porque cuando estamos hablando de parte todo, estamos hablando de cómo representamos esa porción, la porción solamente. Y entonces teníamos una unidad que veíamos que se había partido en 5, pero la porción a la que hacíamos referencia es ese 2/5, pero pensábamos en esa unidad solamente. En la de operador teníamos la unidad completa y lo que íbamos a buscar es qué de esa unidad completa va a representar 2 partes de 5. Y en esta situación lo que tenemos es una repartición. Repartimos entre 5 y después vemos cuánto queda o a cuánto les toca. Y ese cuánto les toca, pues es el mismo 2/5. Entonces fíjese que llevamos 3 situaciones diferentes en la que este mismo fraccionario tiene 3 significados diferentes. ¿Hasta aquí bien? Sí, señor. Vale. Esta situación es una situación que puede ser un problema complicado de resolver. Pero fíjense que en el ejemplo, pues fue muy sencillo. Pues claro, lo estamos viendo que fue sencillo, pero cuando hay este tipo de unidades que son unidades con elementos que son discretos, o sea, que los podemos separar, pues se puede complejizar un poquito esto. Más adelante, en este mismo módulo, hay otro ejemplo de cómo se solucionan estos problemas. Bueno, y vamos a la última, que es esta, como medida. Y voy a ponerles por aquí el texto que es clave. Profe, una Eh, pregunta, es que no sé si es mi computador, pero yo solamente veo el de significado parte todo. O sea, no se ha eh, movido la presentación. Yo No sé aquí si estoy soy moviendo. yo. A mí me ¿Quién pasa más? lo Sí, yo mismo. también. No he podido ver nada. Ah, pues yo aquí estoy hablando y pasando una cantidad de cosas sin A mí también, problema. porque estaba igual la imagen. Mm, bueno, a ver qué ven ahí. Ahí qué ven. Ahora sí se ve el de La botella de leche. Significado de medida. O sea que he estado hablando, haciendo referencia a todos los dibujos que ustedes no han visto. Sí, señor. Vale, entonces me regreso rápidamente acá. Me pueden interrumpir cuando ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces, hablaba del significado parte de todo.
con este ejemplo porque a lo que estamos haciendo referencia es a la porción. Entonces, el significado parte todo me sirve para hablar de una porción en el sentido de qué trozo tengo con respecto a la unidad. Ese es el parte todo. Pienso en la unidad completa, pero realmente lo que estoy viendo es qué parte o el significado que tiene esa parte o cuánto es esa parte de todo, de la unidad. Entonces, en este caso, en esta situación, lo que estoy viendo son dos de la unidad completa, pero la unidad completa partida en 5, entonces son 2/5, ¿de acuerdo? Eso es parte de todo. Cuando hablamos de operador, fíjense que la situación es diferente. Tengo la unidad completa, aquí ya estaba porcionada, aquí tengo la unidad completa, y lo que voy a hacer es sacar 2/5 de esa unidad. Quiero saber a cuánto equivalen estos 2/5. Y en esta situación que involucra dinero, pues el ejemplo aquí es, creo que de una ganancia o un premio, ya no estoy seguro, pero la idea es que tenemos este dinero y nos corresponde 2/5 de ese dinero. Entonces, ¿cuánto nos corresponde? Fíjense que la pregunta es diferente, la situación es diferente. Tengo que tomar esta unidad y operar, es decir, lo que voy a hacer en todas las situaciones es pensar en que divido en 5 y voy a obtener cuántas partes. Solamente que la situación me lleva a entenderlo de una forma diferente porque aquí lo que voy a hacer es como aplicar este 2/5 sobre la unidad. En el caso anterior, yo veía ya la unidad y hacía referencia a la porción. Aquí hago referencia a la porción. Aquí quiero saber cuál es el valor que finalmente voy a obtener si hago esta partición. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como operador. La otra de la que les estaba hablando es el significado como cociente. Tengo la unidad, pero lo que vamos a hacer es repartir esta unidad en otra cantidad, que en este caso es el 5 que está representado por los 5 niños. Tengo 5 niños y tengo 2 pasteles. ¿A cuánto le toca, qué parte le toca a cada uno? Pues en el ejercicio o en el ejemplo, pues si tengo 2 pasteles y voy a repartirlo entre esos 5 niños, pues cada pastel lo parto en 5 pedazos. Y lo que hago es repartir. Uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti. ¿Cuánto me queda? Otro. Entonces, otro para ti, otro para ti, otro para ti, otro para ti, otro para ti. De cuánto le correspondió a cada uno. La respuesta de esa repartición es, le tocó 2 de esos 5 en los que se partió la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está este significado de cociente en el sentido de repartir. Y el último significado es este, que lo que estaba intentando hacer es mostrarles aquí algo del texto. Acá está. Porque el número racional 2/5 expresa una comparación multiplicativa en todos. Es una comparación multiplicativa, pero aquí, acá está, entre dos cantidades. ¿Qué diferencia hay entre este significado y los anteriores? ¿Qué entienden? Repito, implícitamente es inevitable para nosotros que ya tenemos experiencia con fracciones pensar en que pues es el mismo significado. 2/5 es 2/5, de acuerdo, pero la situación es diferente. En este ejemplo se habla del litro de leche y se habla que se han consumido 2/5 del litro de leche. Entonces podemos hacer una medición. ¿En qué sentido? Porque esto es una Cada medición. quinto vale 200 mililitros. Podríamos pensar eso de acuerdo. En el contexto de la situación nos permitiría pensar eso. Podemos decir que nos hemos bebido en cada vaso 200 mililitros, ¿cierto? Entonces estamos midiendo, ¿de acuerdo? Y cuando digo en cada vaso es porque un vaso representa como la unidad que me va a permitir medir qué parte he consumido. Entonces un vaso es 1/5. ¿Cuántos quintos he consumido? 2 vasos, 2 quintos. 2 vasos, o sea, 2/5. Entonces, en ese sentido, cuando tomamos alguna medida, lo que estamos haciendo es comparar una cantidad con otra. Si vamos a medir el ancho de una hoja con una regla, lo que vamos a hacer es comparar los centímetros que tiene esa regla marcados con la longitud de la hoja. Estamos comparando dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es un litro de leche
Y la comparación en el sentido o en el significado de medida es que tengo un quinto que representa un vaso y estoy tomando dos de esos. Entonces estoy midiendo en ese sentido la otra cantidad. El litro de leche, lo que he tomado de leche, medido en términos de un quinto, que aquí está con esta representación de un vaso. ¿De acuerdo? Y si pensamos en el litro y queremos responder a la pregunta ¿cuánta leche me he tomado? Pues en esta situación en particular podemos hacer el ejercicio de pues un litro lo dividimos en 5 vasos iguales y se acaba el litro, pues cada vaso tiene 200 mililitros o tiene 200 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar con esto, ¿por qué es diferente el significado en cada situación? Parte todo. A lo que voy a hacer referencia es a la porción. En este caso, esta parte que no está, la porción de esta torta, lo que quiero representar como porción es del total, esta porción son 2 quintos. Significado como operador. Tengo el total y lo que voy a hacer es operar, o sea, voy a encontrar cuánto es en esta situación, cuánto representa estos 2 quintos. En dinero, cuánto representan los 2 quintos de este dinero. Entonces voy a hacer una operación. En el sentido de cociente, lo que tengo es una repartición. Tengo una unidad, sé en cuánto la voy a repartir, hago la repartición, reparto esa unidad y al final veo cuál es el resultado de repartirla. Y en este caso, pues es el cociente. Entonces, 2 quintos. ¿Por qué? Porque le tocó a cada uno de estos niños 2 quintos de esos pasteles. Y el último es el significado de medida, porque usamos una cantidad que es un quinto, o sea, un vaso, para poder decir cuánto se ha consumido, cuánto se tiene o cuánto ya no se tiene de la unidad. Entonces son 4 significados diferentes en 4 situaciones también diferentes, ¿de acuerdo? Puede ser un poquito confuso porque, repito, si pensamos en ese 2 quintos, siempre es el mismo 2 quintos de acuerdo como número, pero la representación en cada situación es lo que le da el significado de parte todo, de operador, de cociente o de medida. Entonces son 4 situaciones diferentes. ¿Ayudo con esto? Sí, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. ¿Qué otra pregunta? ¿O quién quiere hacer algún comentario sobre esto? Listo. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa que quieren que miremos? ¿Cómo les fue con el quiz de esa actividad? ¿Ya resolvieron este quiz? En mi caso no, yo no lo he resuelto. ¿No lo ha Porque, resuelto? Bueno, o sea, no está, este curso exactamente no es, no me han enviado la invitación. enviamos todas las invitaciones. No puedes decir eso, porque yo las envié. O sea, yo soy quien envía todos los mensajes y las invitaciones. Entonces, te puedo asegurar que si estás en la lista de estudiantes admitidos, te envía la invitación. ¿Alguna otra pregunta con respecto al tema? Profe, yo tengo una pregunta. Señor, Más que esto es como una curiosidad, digamos, yo tengo entendido que también la fracción se puede interpretar como razón, pero siento que no, como que no se añadió. No sé si de pronto está relacionado con alguna de las que se miraron antes. como una razón, ¿ok? Buena pregunta. ¿Quién la ve como una razón? ¿Cuál de las situaciones anteriores se puede relacionar con una razón? Entonces, primero, ¿qué es una razón? ¿Qué entienden por razón? ¿Recuerdan el significado de razón? Lo pueden buscar en internet si necesitan, no hay problema. ¿Qué significa razón? Y recuerden que razón está relacionado con proporción. ¿Qué proporción? Aquí se explica qué es la proporción. Pero en términos de razón, Es sí se puede.
relación entre dos cantidades Sí, o una y cuál, y acción cuál o es esa cosa. de acuerdo, ¿y cuál es esa relación? Por ejemplo, Por ejemplo, exactamente, por ejemplo, eh, A es a B, como B, como A es a, bueno, A entre B. ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entonces? Ay, aquí necesito hacer esto, ya. ¿Alguna de estas, alguno Por de estos ejemplo, significados se puede interpretar como razón? Sí, no, ¿por qué? Les ayudo. ¿Cuántas cantidades hay acá? 5, un- 5. un- 5. ¿Hay 5 cantidades? no, hay una cantidad Hay una. entero. Hay una Esa. unidad. Una unidad, muy bien. ¿En esta otra? Sigue siendo una unidad. Sigue siendo una unidad. Aunque sean 1.000 euros, el 1.000 euros es el todo. ¿De acuerdo? Aquí. Hay 2 dos unidades. Dos unidades. unidades. Sigue siendo una unidad. Solamente que esta unidad está compuesta por estas dos cosas. Entonces la unidad no se refiere a uno. Y eso es clave. Porque, por ejemplo, yo puedo decirles que tengo 10 libros y voy a entregar esos 10 libros entre 5 participantes. ¿De a cuántos libros les corresponde? De 2 libros. 2. ¿De acuerdo? Y entonces es una situación como estas. Pero dije 10 libros. Cuando yo le entrego a cada uno de esos 5 los 10 libros y lo hago como repartición, le digo uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti, terminé de dar la vuelta y vuelvo a empezar. Uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti. Se me acabaron los 10 libros. ¿De a cuánto les tocó a cada uno? De a 2 libros. Entonces, ¿cuál fue la unidad que repartí? Libros. Los libros. Repartí la unidad que son 10 libros. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. La unidad no significa un objeto. La unidad significa el todo que voy a tomar como referencia para repartir, para dividir, para operar. Si yo pienso en 1.000 euros, puedo tener aquí 1.000 euros en monedas de 1 euro. Entonces tendría 1.000 monedas, pero no significa que tengo 1.000 unidades, solamente que el todo o la unidad está compuesto por esas 1.000 moneditas. Pero el total, la unidad, es ese conjunto de cosas. Esos son conjuntos discretos. O sea, yo puedo separarlos con toda claridad. Diferente a algo continuo, como es, por ejemplo, esto. Este tipo de representaciones, entonces, lo que hago es partir esto en pedazos y luego saco los pedazos o cuento los pedazos, pero sigue siendo la unidad. Entonces, cuidado con esto, ¿de acuerdo? Entonces sigue siendo una sola cantidad. Entonces, ¿por qué esto es diferente a la razón? Entonces, alguien había mencionado por ahí una referencia a la razón. ¿La razón es qué? ¿Una relación entre qué? Dos Entre Entre dos, dos. cantidades. dos cantidades, exactamente. Entonces, cuando pensamos en razón, es diferente a esta representación o a estos significados de fracción, ¿sí? Porque en este caso el 5 no es una cantidad diferente al 2, o sea, no son dos cantidades diferentes que se relacionan. Yo no estoy diciendo 2 de algo y 5 de otra cosa, no. En este caso es la representación de las partes, ¿de acuerdo? En este caso de medida es cuánto he consumido de algo. ¿Cómo hago para saber cuánto he gastado, cuánto me falta? Estoy midiendo. Cada representación de estas es un quinto, entonces he tomado 2 veces un quinto. En este otro caso es de la repartición. Tengo esto para repartir, entonces ¿de a cuánto les correspondió? Les correspondió de a 2 partes de esa unidad que partía en 5. En este caso en particular, también entonces esto representa que tengo una unidad completa y me interesa saber cuál es el equivalente de 2
de esas 5 partes. La razón usa 2 cantidades diferentes. El ejemplo más común o digamos uno de los más sencillos, creo yo, que todos podríamos entender a qué nos referimos, es cuál es la receta para preparar arroz. ¿Qué decimos ahí? 2 por 1. Exactamente. Por cada pocillo de arroz necesitamos 2 pocillos de agua. Y esa es una razón. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia y por esa razón, ese es el argumento para decir que no está incluida la razón como este significado de la fracción. ¿De acuerdo? ¿Respondo, ayudo con la respuesta? Sí, señor. Listo. Pasemos aquí y vamos viendo, perdón, participante ha solicitado subtítulos. Bueno, veamos el mapa conceptual. A ver si de pronto este mapa conceptual les ayuda a pensar en todo lo que vieron en este módulo o quienes no han visto todo el módulo, que no hay ningún problema con lo que se van a encontrar en este módulo. Entonces aquí podemos discutir un poquito, conversar sobre estas diferentes cuestiones y si algo les llama la atención, pues lo conversamos, lo discutimos. Entonces voy a ampliar todo esto. Lo estoy haciendo así para que ustedes sepan cuando estén cómo lo pueden desplegar. Hay una manera más sencilla de desplegar todo esto, pero lo quiero hacer manual para que ustedes sepan que se puede hacer. Para quienes quieran ver otras cosas, miren, acá está. En estas son las opciones para expandir todo. Entonces pulsan ahí y se abren todas las ramitas que tiene esto. Entonces voy a pasar rápidamente por cada una de estas cuestiones clave, ¿les parece? Ya que no hay preguntas. Entonces, si quieren, voy pasando por acá y hacemos como un resumen. Y si surge alguna duda sobre esto, pues pueden decirlo sin ningún problema. Entonces, fíjense que hablamos de, perdón, me devuelvo acá para que sea todo esto en el contexto. Estamos hablando de los números racionales. Entonces, como saben, es un conjunto de números que se distinguen bastante bien de los números naturales. Y en este módulo, pues en la introducción y en diferentes momentos de este módulo, pues se hace referencia a lo que funciona con los naturales y que no funciona con los racionales. Rápidamente un ejemplo, las operaciones. Entonces, en este módulo, quienes no han pasado por esos videos y quienes no han hecho las actividades, en diferentes momentos de este módulo, se toma como referencia lo que se hizo en el módulo anterior con números naturales, si funciona o no funciona con los números racionales. Y en ese sentido, se pueden distinguir. Y entonces se ven las propiedades de las operaciones, qué funciona, qué no funciona, las representaciones, cómo son las representaciones, y poco a poco vamos avanzando en este módulo con esa distinción. Entonces, las representaciones, las que nosotros vemos con más frecuencia y que trabajamos con los estudiantes, pues es fracción decimal, las más frecuentes. Pero hay otras representaciones. ¿Cuáles son esas representaciones? El porcentaje es una representación de las fracciones. Usualmente no se usa el porcentaje como representación de la fracción, pero sí es una representación. Hablar del 20%. ¿Qué significa 20%? Rápidamente. ¿Cuál es el todo o la unidad? El 100%. 100. El 100, ¿cierto? Podemos usualmente tomar el 100 como ese todo. Y el porcentaje, entonces, cuando decimos el 20%, ¿en cuántas partes se partió el 100? En 5. En 5 partes. Si decimos el 50%, ¿se partió en cuántas? En 2. Pero fíjense que cobra sentido, ¿cierto? Y es una de las representaciones. También podemos hacer representaciones gráficas lineal en la recta numérica. Podemos usar rectas para representar las fracciones. Lo usamos con frecuencia para representar decimales también, ¿sí? Pero pues fracciones decimales en la recta numérica. Como área, entonces también se puede representar como área. De hecho, hay varias situaciones y ejemplos en este módulo en las que la profesora María Cañadas presenta situaciones en las que se representa el área o la fracción como área. Lo discreto es lo que mencioné hace un momento. Es que yo puedo tener 10 monedas, yo puedo tener 10 libros, 5 objetos, 2 pasteles. Entonces es lo discreto. Entonces unidad no significa uno. ¿De acuerdo? Esa es una de los errores en los que podemos incurrir. Pensar que cuando hablamos de la unidad, hablamos de una cosa. No, la unidad es un todo que puede estar compuesto por diferentes cosas. La importancia de identificar la unidad es lo que acabo de decir.
y es que hay que fijarla de antemano. Entonces, ¿qué es la unidad? ¿Qué es el todo? Esta cantidad de objetos o este objeto, pero hay que definirlo. Este 100%, estos 1.000 euros, estas 2 tortas, este litro de leche. Una vez hemos fijado la unidad, ya podemos pensar en cómo vamos a partir o a representar las fracciones. Significados, entonces, nuevamente, parte todo, operador, cociente, medida, lo acabamos de ver. Me paso rápidamente para acá. Y las operaciones. Entonces, las operaciones de adición. Entonces, los números racionales, con sus diferentes representaciones, pues tienen diferentes algoritmos también para poder hacer las operaciones. Entonces, en este módulo, ustedes vieron o verán cómo se organizan los números, depende de la representación. Entonces, hay representaciones en modelo de área, si se trabajan con fracciones, si se trabajan con decimales, qué pasa cuando hay diferente denominador. Entonces, ¿qué significa que tengan diferente denominador? Que se partieron de formas diferentes, entonces se pueden juntar o no se pueden juntar. Entonces, no se pueden comparar, no se pueden unir porque son partes diferentes. Y esto es un ejercicio muy interesante para entender el significado de denominador común, o de un denominador no común, porque esa imposibilidad de hacer las equivalencias es lo que nos lleva a pensar en estrategias para poder hacer al final las operaciones, que sí es posible hacer las operaciones, pero hay que trabajar un poco sobre estas ideas y sobre todo para ampliar ese concepto de las operaciones con las fracciones. Entonces, pasar las dos fracciones a un denominador común, esa es una de las estrategias. Y la profesora María presenta diferentes ejemplos con material concreto que nos ayudan a entender un poco mejor qué significa esto de el mismo denominador. Entonces se van a encontrar o se encontraron, quiero que lo recuerden, uno de los ejemplos que está en el módulo y es con una porción circular. Entonces quiero sumar mitades con tercios, no se puede. Entonces, ¿qué significa un denominador común? Pues es buscar una parte en la que podamos hablar de las dos cosas, que podamos hablar de mitades y que podamos hablar de tercios. Y entonces ese es el denominador común, buscar una parte que nos permita hablar de las partes que no son iguales en principio. La sustracción, procedimiento análogo de la adición. O sea, si en la adición lo que hago es pensar en cómo contener una partición diferente y cómo completo una unidad, pues la sustracción es al contrario, es partir esa unidad y comenzar a quitar en lugar de comenzar a completar. La multiplicación, el tema de la suma repetida, a diferencia de los naturales, pues es un poco complicada y hay que tener algo, digamos, de cuidado. Y es que se puede solamente si el multiplicador es un número natural, como suma repetida. Si yo tengo un medio más otro medio, ¿cuántos medios son? Un entero. O dos medios, que simplificando es un entero. Entonces, cuando yo tengo que el multiplicador es un número natural, pues la fracción lo que va a suceder es que se va a repetir tantas veces como me indique el número natural. Entonces voy a poder sumarlos todos y en ese sentido es la suma repetida. ¿De acuerdo? Producto de medida, entonces el significado de área. Hace un momento di el ejemplo de completar con las porciones un área. Fracción de fracción en papel cuadriculado. Esto me parece muy interesante. Cuando pensamos en estos ejercicios, realmente vimos ahí como algo, una oportunidad para aclarar muchas dudas que hay con respecto a cómo se saca la fracción de una fracción. Que fracción de fracción usualmente lo que se hace es como un cociente. Y esta representación permite identificar realmente qué es lo que sucede cuando se habla de una fracción de fracción. Es tomar una porción y dividir esa porción. O sea, la porción se convierte en una unidad y esa unidad se convierte pues en el total que se va a repartir. Entonces, quienes no han visto estos ejemplos, se los recomiendo porque son muy interesantes. Y la división, cuánto cabe una fracción en la otra. También hay un ejemplo gráfico que usualmente no se ven estos ejemplos gráficos cuando vemos este tema en los libros de texto. Usualmente no aparece. Tienen cierto grado de dificultad, pero al final cuando uno ve todo el proceso, que en los videos, quienes no lo han visto, explicamos todo el proceso, pues esto ayuda a aclarar un poco mejor las cosas. Y los decimales, pues tiene dos representaciones, como fracción y como decimal. También hay ejemplos sobre esto. Importante poder trabajar estas dos representaciones como em, equivalentes en el sentido de
una fracción se puede representar como un decimal. Un decimal se puede representar como una fracción, o sea, la equivalencia del número racional entre fracción y decimal. Y es un ejercicio que si nosotros lo entendemos después en el segundo curso, cuando hablemos de cómo lo entienden los estudiantes, va a tener mucho sentido pensar en las dificultades que tienen los niños. Entonces, en este curso lo que estamos viendo es la descripción de de este contenido, el significado, las representaciones, de dónde surgen, toda esta información que nos ayuda a entender mejor los conceptos. Y esto es importante porque cuando pasemos al segundo curso, que vamos a hablar de las dificultades de aprendizaje, vamos a poder identificar esas dificultades que tenemos en este curso para entender las cosas, las vamos a ver en el segundo curso, vamos a hacer referencia a los niños, pero nosotros pasamos por esto. Entonces va a ser un poco, digamos, más fácil hacer esa transición y entender mejor la relación de estas cosas. Los decimales como fracciones, la idea del denominador que es potencia de 10 también es clave para poder entender cómo se escriben los racionales como decimal y cómo podemos hacer un paso de fracción a decimal o de decimal a fracción. Y finalmente las operaciones con decimales. Entonces la importancia de la ubicación de la parte decimal y la analogía con los algoritmos de los números naturales como ya lo había mencionado antes. ¿Listo? Ese es el resumen de este módulo. Em, en principio se ve como mucha información, pero digamos que tiene sentido, o mejor, están relacionados los temas. Entonces, cuando pensamos parte todo, vemos la fracción, después nos metemos con la idea de operador cociente medida, después llegamos a las operaciones, donde cobra todavía más sentido esta idea de la fracción. Las diferentes formas de abordar las representaciones nos ayudan a solucionar las situaciones con las operaciones. Y finalmente, estas dos últimas representaciones de los decimales como fracción y como decimal, pues nos ayuda a tener una alternativa para poder representar esos números. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que surja como duda después de ver este mapa? ¿No? Listo. ¿Algo adicional? ¿Tienen alguna duda con respecto a los temas? ¿Quieren que veamos algo en particular? Esto es del módulo 1, ¿verdad, profe? Este es el curso 1 y estamos en el módulo 4. El módulo 1, para quienes de pronto no han hecho los módulos todavía, entonces tu pregunta me sirve para dar una explicación adicional. Em, el primer curso es contenido de las matemáticas de primaria. Ese es el primer curso. El segundo curso se llama aprendizaje de las matemáticas de primaria y el tercer curso se llama enseñanza de las matemáticas de primaria. Cada curso está dividido en 7 módulos y el primer módulo no tiene actividades académicas, o sea, no tiene cuestionarios, no tiene videos con información sobre el tema, digamos, amplia, simplemente es la introducción y bienvenidos al curso. ¿Dónde comienzan las actividades? En el módulo 2, que comenzamos con números naturales y sistemas de numeración. El módulo 3, que fue el que vimos la semana pasada, es aritmética de los números naturales. Y hoy estamos en números racionales. ¿Listo? Para aclarar cosas, pueden avanzar en este curso tanto como quieran. Si alguien hasta ahora está en el módulo 2, no se preocupe, va a poder hacer las actividades del módulo 2 tranquilamente. Si tiene preguntas, las puede hacer en el grupo de WhatsApp. Los colegas que ya han visto este curso les pueden responder. Los tutores responderemos a las preguntas que alcancemos a identificar y con gusto pues le resolveremos las dudas o les daremos ideas para resolver las dudas. Y pueden avanzar a su ritmo. No es necesario, sí es recomendado, pero no es necesario que vayan justo para este jueves, para esta reunión, con todo el módulo hecho. No pasa nada. Si van en la primera parte, pueden presentar sus inquietudes acá. Si no pueden estar en esta reunión, también pueden enviar sus dudas por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es recoger esas dudas y en el momento de la reunión, pues si hay alguna duda que no se haya resuelto, que consideremos aquí entre todos que podemos discutirla, pues la discutimos. Entonces, ustedes pueden traer preguntas de sus colegas también.
Si alguien vio alguna pregunta en el chat y le parece interesante o que ven que no la respondimos o que no la respondieron, pues la trae a esta reunión. Esta reunión es para eso, para aclarar las dudas. Y repito, pueden avanzar tanto como quieran en este curso. Las actividades del segundo curso no están todas activas. Pueden explorar algunas cosas, pero las actividades no están activas todavía, ¿de acuerdo? Porque la idea es que todos vayamos acompañándonos y que el chat y que los foros que ustedes encuentran acá, pues tengan también un propósito de ayudarnos a entender un poco mejor cada uno de estos temas. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, Gracias, pues profe. no, Feliz noche. no los quiero detener. Vale, que estén muy bien. Feliz noche.